Mi nombre es Elena, y trabajo como enfermera en un hospital local. Hace 5 años, me casé con Marcos, el hijo menor de una de las familias más ricas de la ciudad. Desde el principio, mi suegra Victoria nunca aprobó nuestro matrimonio. Ella siempre soñó con que su hijo se casara con alguien de su nivel social, como solía decir. La tensión siempre estuvo presente, pero todo explotó en la última cena de Navidad. Elena, querida, ¿podría servir más vino? Victoria me pidió con una sonrisa falsa mientras cenábamos en su mansión. Ya que tienes experiencia sirviendo a otros. Sentí como mi rostro se ponía rojo. Marcos, mi esposo, fingió no escuchar, concentrándose en su plato. Mi cuñada Sofía soltó una risita, y su esposo Roberto sonrió con malicia. Por supuesto, Victoria, respondí, manteniendo la calma. Me levanté para servir el vino, aunque por dentro me estaba hirviendo la sangre. ¿Sabes, Elena?, continuó Victoria, su voz dulce pero venenosa. Siempre me pregunto cómo una simple enfermera logró atrapar a mi hijo. Debe haber sido interesante. Madre. Marcos finalmente intervino, pero su voz era débil, sin convicción. ¿Qué? Victoria fingió inocencia. Solo digo que es fascinante cómo algunas personas logran elevarse por encima de su posición. Me senté de nuevo, mis manos temblando bajo la mesa. 5 años de insultos sutiles y no tan sutiles. 5 años de sonrisas falsas y comentarios hirientes. ¿Y cómo va tu trabajo, Elena?, preguntó Sofía, con falso interés. ¿Sigues limpiando? Perdón, cuidando pacientes. En realidad, respondí, acabo de ser promovida a jefa de enfermeras. Oh, qué adorable, Victoria rió. Aunque supongo que sigues siendo básicamente una sirvienta, solo que ahora supervisas a otras sirvientas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa, las lágrimas amenazando con caer. Si me disculpan. Oh, vamos, Victoria alzó la voz. No seas tan sensible. Si vas a ser parte de esta familia, necesitas desarrollar una piel más gruesa. Aunque, francamente, nunca serás realmente parte de esta familia. No mereces estar aquí. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie se atrevió a mirarme, ni siquiera Marcos. Tienes razón, Victoria, dije finalmente. No merezco estar en una familia donde el dinero es más importante que la dignidad humana. Me di la vuelta y salí del comedor. Esperaba que Marcos me siguiera, que me defendiera, que dijera algo. Pero no lo hizo. Me fui sola a casa esa noche, llorando en el taxi. Las siguientes semanas fueron tensas. Marcos se disculpó a medias, diciendo que su madre solo estaba siendo ella misma, y que yo debería intentar entenderla. Nuestra relación, ya tensa por años de situaciones similares, comenzó a desmoronarse. Entonces, 3 meses después de la cena de Navidad, recibimos la noticia. Victoria había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. El funeral fue exactamente como ella hubiera querido, ostentoso, lleno de la élite local, con todos hablando de su generosidad y bondad. Yo mantuve mi distancia, parada al fondo de la iglesia, observando cómo Sofía lloraba dramáticamente en el hombro de Roberto. Una semana después del funeral, el abogado de Victoria, el señor García, nos convocó a todos a su oficina. Antes de proceder con la lectura del testamento, comenzó el señor García, debo informarles que hay 2 testamentos. Uno fue hecho hace 6 meses, y otro. Hizo una pausa dramática, fue modificado la noche después de la cena de Navidad. Vi cómo Sofía y Roberto intercambiaron miradas nerviosas. Marcos se tensó a mi lado. También, continuó el abogado, hay una carta que debe ser leída antes del testamento. Victoria fue muy específica sobre esto. Sacó un sobre y comenzó a leer. Querida familia, si están escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes. Pero antes de que se lea mi testamento final, hay algo que necesito confesar. El señor García hizo una pausa, mirándonos a todos antes de continuar. La tensión en la habitación era palpable. Nadie se atrevía a respirar. Y fue entonces cuando todo lo que creíamos saber sobre Victoria comenzó a desmoronarse. El señor García continuó leyendo la carta de Victoria. Durante años, he mantenido una fachada. La de una mujer rica y poderosa que heredó la fortuna de su esposo. Pero la verdad es muy diferente.
Yo también vengo de una familia humilde. Cuando conocí a Alberto, el padre de Marcos y Sofía, yo era una simple camarera en un café. Él era el heredero de una fortuna familiar, y nos enamoramos. Sus padres se opusieron a nuestra relación, tal como yo me opuse a la relación de Marcos y Elena. Me convertí en exactamente el tipo de persona que tanto desprecié en mi juventud. La amargura y el miedo a perder mi posición social me transformaron en un monstruo. La noche de Navidad, cuando humillé a Elena frente a toda la familia, vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía hace 40 años. Pero ella tuvo el coraje de hacer algo que yo nunca hice: defenderse y mantener su dignidad. Esa noche, después de que todos se fueron, miré mi reflejo en el espejo y no reconocí a la persona en que me había convertido. Sofía interrumpió la lectura. Esto es ridículo. Mamá nunca escribiría algo así. El señor García la ignoró y continuó. Es por eso que he decidido modificar mi testamento. Porque finalmente vi la verdad. El dinero y el estatus social me convirtieron en alguien que no era. Y lo peor es que he criado a mis hijos para ser igual de superficiales. Marcos, mi querido hijo menor, te he fallado. Te crié para ser débil, para valorar las apariencias por encima del amor verdadero. Vi cómo no defendiste a tu esposa en Navidad, tal como Alberto no me defendió a mí hace tantos años. Sofía, mi princesa, te convertí en un reflejo de la persona horrible en la que me convertí. Tu risa cuando insulté a Elena me mostró exactamente lo que había hecho mal como madre. Elena, sé que estas palabras llegan demasiado tarde, pero te debo una disculpa. No solo por la cena de Navidad, sino por 5 años de crueldad constante. Eres exactamente el tipo de persona que yo era antes de que el dinero me cambiara, y por eso te odiaba. Porque me recordabas a la persona que dejé de ser. Roberto se levantó de su silla, su rostro rojo de ira. Esto es absurdo. Exijo ver ese testamento ahora. El señor García levantó una mano para silenciarlo. Aún no he terminado. En cuanto a mi fortuna, continuó leyendo, he tomado una decisión que sorprenderá a todos. La mansión familiar y todas las propiedades inmobiliarias serán vendidas. El dinero se dividirá en 2 partes. La primera mitad se destinará a crear una fundación para ayudar a enfermeras a continuar sus estudios y especializarse. Esta fundación será administrada por Elena, si ella acepta el cargo. La segunda mitad se dividirá en fideicomisos para Marcos y Sofía, con una condición: solo podrán acceder a ellos después de trabajar durante 1 año en trabajos de servicio público. Marcos como auxiliar en un hospital, y Sofía como trabajadora social. Si no cumplen con esta condición en el plazo de 1 año, sus partes serán donadas automáticamente a la fundación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía estaba pálida como un fantasma. Roberto parecía a punto de explotar. Marcos simplemente miraba al suelo, sus manos temblando. Esto no puede ser legal, protestó Roberto. Demandaremos. El señor García sonrió levemente. Les aseguro que todo está perfectamente en orden legal. Victoria se aseguró de ello. Me quedé sentada, tratando de procesar todo. La mujer que me había atormentado durante años no solo se había arrepentido, sino que me había confiado la administración de una fundación. Hay una última cosa, añadió el señor García, sacando otro sobre. Una carta personal para Elena, que debe ser leída en privado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Podía sentir las miradas de odio de Sofía y Roberto, y la mirada confusa de Marcos. Si me disculpan, dije, levantándome. Necesito un momento. Salí de la oficina y me senté en una banca en el pasillo. El sobre pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Lo abrí lentamente y comencé a leer. Querida Elena, cuando leas esto, ya no estaré aquí para decirte estas palabras en persona, algo que lamento profundamente. La carta personal de Victoria decía: Querida Elena, cuando leas esto, ya no estaré aquí para decirte estas palabras en persona, algo que lamento profundamente. Pero hay cosas que necesitas saber, cosas que solo puedo decirte a ti. La noche de Navidad, después de que te fuiste, tuve un ataque de pánico. Me miré en el espejo del baño y vi el rostro de Isabella Ramírez, la camarera que una vez fui, mirándome con disgusto. Esa noche no pude dormir, pensando en cómo me había convertido en el tipo de persona que solía despreciar. Pero hay más. Durante los últimos 3 meses, te he estado observando. No de manera espeluznante,
sino a través de las personas que ayudas en el hospital. ¿Recuerdas a la anciana María González, que estuvo en tu piso el mes pasado? Era mi mejor amiga de la infancia. Le pedí que fingiera no conocerme cuando la visitara. María me contó cómo pasaste horas extra con ella, cómo le leías cuando sus ojos estaban demasiado cansados para hacerlo ella misma. Me contó sobre la vez que usaste tu propio dinero para comprarle medicamentos cuando hubo un problema con su seguro. También hablé con otras enfermeras y pacientes. Todos tenían historias similares sobre ti. Mientras yo te trataba como basura, tú estabas silenciosamente cambiando vidas. La verdad es que te elegí para administrar la fundación no solo como una forma de disculpa, sino porque sé que tienes el corazón y la inteligencia para hacerlo correctamente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ahora, sobre Marcos. Sé que mi hijo te ha fallado muchas veces. Lo crié para ser complaciente, para evitar el conflicto, para valorar las apariencias por encima de todo. Pero también sé que te ama. La pregunta ¿es ese amor suficiente? Te dejo la decisión sobre tu matrimonio enteramente a ti. Pero quiero que sepas algo. El trabajo que he asignado a Marcos en el hospital no es solo un castigo o una lección de humildad. Es una oportunidad para que vea el mundo a través de tus ojos, para que entienda tu valor no solo como esposa, sino como ser humano. En el cajón superior derecho de mi escritorio en la mansión, encontrarás un diario. Es mi historia completa, desde mis días como camarera hasta hoy. Te lo dejo a ti porque sé que entenderás por qué una mujer podría perder su alma en el intento de ser aceptada. Cuida la fundación. Ayuda a otras mujeres a alcanzar sus sueños sin perder su dignidad en el proceso. Y por favor, perdóname. Con amor y remordimiento, Victoria. Doblé la carta y me sequé las lágrimas. Cuando volví a la oficina del señor García, todos me miraban expectantes. ¿Y bien?, demandó Sofía. ¿Qué secretos te reveló nuestra madre? Nada que te concierna, respondí con calma. Me volví hacia el señor García. ¿Cuándo podemos comenzar con los trámites de la fundación? Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La mansión se vendió por una suma considerable. Sofía y Roberto intentaron impugnar el testamento, pero como el señor García había predicho, era inapelable. Marcos me sorprendió. Esperaba que se resistiera a trabajar en el hospital, pero comenzó su trabajo como auxiliar una semana después del testamento. Lo veía en los pasillos, aprendiendo a manejar pacientes, a limpiar habitaciones, a ser humilde. Un día, después de su turno, lo encontré llorando en la sala de descanso. ¿Qué sucede?, pregunté. Hoy perdimos un paciente, dijo. Un anciano. Me pidió que le sostuviera la mano porque no quería morir solo. Y lo hice. Me quedé con él hasta el final. Y pensé en todas las veces que te escuché hablar sobre tu trabajo y no entendí realmente lo que hacías. Fue el primer momento de verdadera conexión que habíamos tenido en años. Sofía, por otro lado, se resistió. Se negó a trabajar como trabajadora social y perdió su parte del fideicomiso. El dinero fue a la fundación, tal como Victoria había estipulado. La última vez que la vi, estaba vendiendo su colección de bolsos de diseñador para pagar el alquiler. La Fundación Victoria Ramírez, decidí usar su nombre de soltera, ha ayudado a más de 100 enfermeras a completar sus especializaciones en el primer año. Cada vez que entrego una beca, pienso en la camarera que se convirtió en una dama de sociedad, y en cómo el dinero puede cambiar a las personas para bien o para mal. El diario de Victoria se convirtió en mi lectura nocturna. A través de sus páginas, conocí a la mujer que fue, la mujer que perdió el camino, y finalmente, la mujer que encontró la redención demasiado tarde. Marcos y yo, bueno, decidimos darnos otra oportunidad. El año de trabajo en el hospital lo cambió. O tal vez nos cambió a ambos. Ahora entiende por qué amo mi trabajo, por qué me niego a ser menos de lo que soy. A veces, cuando paso por la antigua mansión, ahora convertida en un centro comunitario, creo ver el reflejo de Victoria en las ventanas. No la Victoria que me humilló en Navidad, sino la Isabella Ramírez que una vez fue, una mujer fuerte que se atrevió a amar por encima de su clase social. Y me pregunto si, desde donde esté, finalmente ha encontrado la paz que buscaba. En cuanto a mí, aprendí que a veces las personas que más nos hieren son aquellas que ven en nosotros lo que ellas mismas perdieron. Y que el verdadero perdón no solo libera a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Esta es mi historia.
Una historia sobre orgullo y prejuicio, sobre pérdida y redención, sobre el poder del perdón y la posibilidad de cambio. Incluso en el último momento. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.